Bezrat Hashem, Siyata Dishmaya. Kadosh Baruj Hu nos ilumine en este día. Hashem Sifatai Tiftahu fi Yahaita Ilateja. Porque el día de hoy vamos a hablar de una virtud, una midá. Es lo mismo, midá, virtud, lo mismo. De las más importantes, si no es que es la más importante, el atributo más preciado que puede tener un ser humano. Y debido a que es tan grande esta virtud, que quien la posee verdaderamente, porque vamos a ver que hay personas que parece que tienen esta virtud, pero no la tienen. Y hay personas que no parece que tienen esta virtud, pero que la tienen. Es algo que también es sumamente difícil de adquirir, debido a que nuestra propia naturaleza es contraria a esta. Y esta es la midá, el atributo de la anavá, humildad. La humildad o la modestia. Quiero empezar explicando que nuestra naturaleza, como el ser humano está creado, primordialmente es arrogante, es lo opuesto a la humildad. Quiere decir, lo único que me interesa es yo, mi estómago, lo que yo digo, las cosas como son, yo las digo. Básicamente, esa persona llega hasta tal punto como Faraón. Que Faraón es el arquetipo de la mala inclinación. Cuando nos gobierna la mala inclinación, somos arrogantes hasta tal punto que decimos, ¿quién es Dios? Hashem Shalom, Dios no lo quiera. Y también decimos, como Faraón, nosotros somos Dios. Faraón decía que él no iba al baño, que él se creó él mismo. Está escrito en el Midrash. Podemos encontrar eso. Y vemos este atributo de la arrogancia constantemente en la historia de la humanidad, como, digamos, por naturaleza, el ser humano muestra arrogancia y muestra altivez. Lo cual, la perspectiva divina acerca de esto es que es una de las peores virtudes. Así como la humildad es la mejor virtud, la arrogancia es la peor. Pero no quiero entrar en la soberbia y en la arrogancia, sino que vamos a concentrarnos en el opuesto, que es la humildad. Más adelante en otro Shiur Torah hablaremos de la arrogancia Bezrat Hashem. Bueno, ahora, primero, la fuente de lo que vamos a estudiar el día de hoy, de esta gran virtud, se encuentra en Mesilat Yesharim, capítulo 22, Midat Anava. También encontramos esto en Orjot Sadikim, capítulo 2, Share Anava. Y encontramos en las palabras de los sabios, en este caso Rabbi Moshe Chaim Luzzatto y Orjot Sadikim, no tiene ningún autor que nosotros conozcamos. Tiene autor obviamente, pero no puso su nombre en el libro. ¿Por qué? Precisamente porque era una persona humilde, por humildad no puso su nombre. ¿Por qué? Porque esta obra Orjot Sadikim es una obra primordial. Cualquier persona debe tener este libro, conocer este libro, Orjot Sadikim, y también, por supuesto, cualquier persona debe tener un Mesilat Yesharim. Es algo necesario, como tomar agua debe ser. Si una persona quiere ser espiritual, debe tener estos libros. ¿Por qué? Porque es lo primordial en el ser humano, es la rectificación de nuestras midot, de nuestras cualidades. Tikkun Midot. Dice el Sefer, libro Share Kedushá, por Rabbi Chaim Vital,
que las mitzvot o las midot, si nosotros analizamos, más importante son las midot, quiere decir los atributos, que las mitzvot. ¿Cómo puede ser? Si las mitzvot son 613 preceptos, 248 de hacer, que corresponden a 248 partes del cuerpo, 365 de no hacer, que corresponden a los 365 días del ciclo solar. ¿Cómo podemos entender que si esto es tan importante, que tiene que ver con cada día, con cada parte de nuestro cuerpo, como los atributos, algo que es, digamos, etérico, que la Torá no efectúa mucha conversación o muchos preceptos en base a las midot? Porque la Torá te dice: no tengas envidia en tu corazón, no desees el cabrito de tu haber, de tu amigo, ni desees su esposa. También no cierres tu mano, da caridad. Tiene que ver con los atributos, no seas, ¿cómo se llama esa palabra? En inglés es stingy, o sea, una persona que es cerrada, cierra su mano. No cierres tu mano al pobre. Alégrate en los Moadim. Tienes que tener alegría en Shabbat, alegría en Sukkot, etcétera. La Torá te habla en algunos puntos de las midot, pero no en forma general. Sin embargo, las dos, Torah y midot, van de la mano. Es una Mishnah en Pirkei Avot que Ein Torah en Derech Eretz. No hay Torah y no hay moral. Si no hay Torah, no hay moral. Y dice después al revés: sin moral tampoco hay Torah. Entonces, Bezrat Hashem, vamos a empezar a explicar acerca de la humildad. Entonces, primero hay que definir qué es la humildad. Mesilat Yesharim, capítulo 22, dice: en términos generales, la humildad consiste en que el ser humano no se considere importante a sí mismo, por la razón que sea. Esta cualidad es literalmente lo contrario a la soberbia y los resultados que se derivan de ella también. Tienen que ser opuestos a los derivados de la soberbia. Uno tiene que ser opuesto a alguien soberbio. Analizamos la humildad con precisión, nos daremos cuenta de que depende de una dimensión mental y otra práctica. Entonces, ahora Ramjal nos va a explicar y nos va a elaborar sobre cómo es ser humilde en la dimensión mental y otra práctica, y vamos a tratar de resumir todas estas enseñanzas de Ramjal de una forma clara y que nos sirva a nosotros para trabajar en nuestra humildad, en nuestra virtud de la humildad. Dice: al principio la persona debe ser humilde en su pensamiento y solo entonces seguir el comportamiento de los humildes. ¿Por qué? Porque si la persona es humilde, una persona es humilde primero en las acciones. Por ejemplo, una persona dice: no me exalten, no me exalten. O dice humildemente no sé qué. O actúa humilde, pero en realidad en su corazón dice: no hay nadie más humilde que yo. Actúa humilde, pero dentro de su pensamiento dice: yo soy el más humilde del mundo. Eso es una falsa humildad y eso acarrea un castigo. Y dice Ramjal: esa hipocresía de esa persona que actúa humilde en el exterior para hacer ver a los demás que es humilde, cuando en realidad en su corazón dice: no hay nadie más humilde que yo, soy el más humilde. Esa hipocresía es el peor mal que hay en el mundo. Entonces, continuamos. La humildad, ahora vamos a explicar qué es la humildad en el pensamiento.
Primero, antes de continuar hablando de la humildad, quiero reflexionar acerca de lo que dice la Kabbalah, bien importante, concretamente en el libro Sha'ar HaGilgulim, acerca de la humildad, que debo retomar la serie que empecé, es verdad. Pero es un libro bien complejo y toma un tiempo de reflexión. Además que tenemos otras series como Sharet Teshuvah, temas generales como este. Y ahora la serie que empezamos de Zohar, las clases de Zohar. Pero el punto es que tenemos a Sha'ar Kedushá en este canal, Sha'ar HaGilgulim abandonado. Pero estudiando este libro, uno aprende cómo ascender en su nivel de alma. Si bien nosotros los seres humanos tenemos cada uno cierta raíz de alma, también tenemos, digamos, en nuestro ser físico una cantidad de alma o un nivel del alma que hemos alcanzado. Es como subir de niveles. ¿Qué es lo que hace que tú puedas subir de nivel? En principio, realizar los 613 preceptos varias veces según algunas opiniones. Pero algo más complejo que subir tu nivel de alma es cambiar tu raíz de alma. Si bien cada ser humano tiene una raíz del alma. Por ejemplo, debido a las situaciones que el Creador me ha presentado, me ha dado el entendimiento ahora de que mi raíz de alma proviene de la sefirá de Hesed. Yo vengo de Hesed. ¿Ok? Ahora, esa es mi raíz del alma. Si yo quiero cambiar mi raíz de alma, yo debo de demostrar una extrema humildad. Y con la humildad, que vamos a ver más adelante cómo se adquiere, cuáles son las circunstancias, cómo uno se da cuenta que es humilde. Con la humildad, que uno no se tiene que dar cuenta, uno debe pensar que es arrogante siempre. Es más, una persona que piensa que es humilde, como ya vimos, no es humilde. Es una falsa humildad. Entonces, si, por ejemplo, que digamos, soy Hesed, yo para cambiar, digamos, a Binah, que mi raíz del alma venga de Binah, tengo que ser humilde. Si quiero de ir a Binah Jochma, tengo que ser más humilde. Y si quiero ir de Jochma a Keter, tengo que ser mucho más humilde. Ahora, esto es algo bien complejo, por eso no quiero entrar en detalle ahora. Toda la Kabbalah es sumamente compleja. Por lo tanto, vayamos paso por paso. ¿Qué es la humildad? ¿Qué es la humildad en el pensamiento? Vamos a ver. La humildad en el pensamiento consiste en que el ser humano reflexione y se convenza plenamente de que él en realidad no es digno de recibir elogios ni honor, y mucho menos de enaltecerse por encima de sus semejantes. No solo a causa de las creencias que inevitablemente tiene, quiere decir los efectos que tiene por naturaleza, sino también por aquello que ya posee, quiere decir sus cualidades y virtudes. ¿Ok? Humildad es saber que ni siquiera a causa de sus virtudes uno es más que los demás. Y aquí nos da un ejemplo. Por ejemplo, una persona que es soberbia por lo que sabe, cree que sabe más que cualquier persona. En realidad, el Ramjal ahora nos va a explicar acerca de una persona así, soberbia en el conocimiento. El conocimiento es lo que más conduce al ser humano a la exaltación de sí mismo y a la arrogancia. ¿Por qué? Porque observa a la persona y dice: nadie sabe más que yo.
Yo soy el yo. Mira cómo todos vienen a preguntarme cosas. La soberbia también depende de si uno tiene virtudes que en realidad son regalos divinos. Vamos a ver más adelante eso, pero vamos a pegarnos a lo que dice Ramjal. Alaba Shalom, se justicia en el. Dice: ya que se trata de una cualidad que se halla en el hombre mismo, la dimensión más noble de la persona es la inteligencia. Y hay que tener algo claro, incluso el más grande sabio se equivoca y el más grande sabio aprende de los demás. David Amelech nos enseña, me colme la medalla Iscalti. Todos mis maestros aprendí. Entonces, Rabbi Yohanan Ben Zakkai nos enseña en una Mishnah en Pirkei Avot 2.8. Si aprendiste mucha Torah, no te atribuyas a ti el mérito, ya que para eso fuiste creado. Como ya lo hemos estudiado aquí, lo único que el ser humano vino a hacer al mundo es estudiar Torah. De lo contrario, ¿qué lo diferencia al ser humano de un animal si no tiene Torah? Nada. Uno le pregunta a cualquier persona, ¿cuál es el propósito de la vida? No va a saber qué responderle, porque a lo mejor le va a decir, tiene dinero, tiene una familia, tiene muchas mujeres. Todo eso lo pueden hacer los animales. ¿Por qué Dios, el Creador, nos va a hacer tan complejos? Con depresión, con odio, con tristeza, todas estas cosas, con un intelecto, con memoria, si al final vinimos a ser un animalito. No, el propósito es estudiar Torah. Para eso fuimos creados todos los seres humanos, para estudiar Torah. Si es rico, que se alegre con el destino que le tocó y asuma la obligación de ayudar a los que no tienen. Una persona se le concede riqueza para dar a los que no tienen. Y de esa forma, dando a los que no tienen, se salva del juicio del Geinom, del infierno. Y si es un hombre fuerte, debe ayudar a los débiles y salvar a los oprimidos. Ahora, la Escritura considera a una persona humilde de corazón como si hubiese ofrendado todos los sacrificios, todos los korbanot. Kola korbanot kulam. Los sacrificios a Dios son el corazón cortito, tal como está escrito Teilim 51:19, y esto lo aprendemos en la Gemara Sota 5b. Ahora, dice, nuestros sabios Sichronim Libraja Hazal a una persona del corazón humilde es como si el santo bendito les hubiese dicho, hijos míos, yo los quiero, pues incluso si yo les concedo grandeza, ustedes se rebajan delante de mí. Yo le otorgué grandeza a Abraham y dijo, Beanachnu Efer Afar Baefer. Soy polvo y ceniza. Yo le otorgué grandeza a Moshe y a Aarón. Ellos dijeron, pero nosotros ¿qué somos? Manachnuma. Yo otorgué grandeza al rey David y él dijo, yo soy un gusano, no soy un hombre. Tratado Julín 89a. Y ahora quiero hacer una reflexión en base a esta Gemara sumamente importante, porque nos va a enseñar una humildad si nosotros tenemos esto presente todos los días, lo apuntamos en nuestro corazón, de que uno observa quién era y cuál era la grandeza del rey David Amelech, cuál era la grandeza de Abraham Avinu, cuál era la grandeza de Moshe, Aarón, grandes Gedolim, Gadol Agadol Ador, Kedoshim,
Kodesh Kodeshim. Y físicamente eran grandes personas. Por ejemplo, David Amelech era rey de la potencia mundial más grande del mundo. Encima, el mejor artista y cantante y compositor de toda la historia de la humanidad, porque sabía tocar todos los instrumentos, incluso instrumentos que no habían, en notas melodiosas que satisfacían y le daban placer al creador mismo. ¿Quién ha hecho eso? Nadie. Encima de eso, era un guerrero formidable, podía con decenas de miles de enemigos. Encima de eso, tenía una de las mujeres más bellas, que era Bathsheba, y otras mujeres que eran sus esposas, y la poligamia en la Torá está proscrito, que está permitido. Hoy en día esa ley se abolió debido a la dificultad que había para las personas de evitar que las mujeres se pelearan entre ellas, y también que se veía un poco mal Baruch Shekuchuk Bratom Aleolam delante de los no judíos, que no iban a entender que la Torá son reglas divinas. Entonces uno piensa la grandeza de David, uno piensa la grandeza de Moshe y Aarón. Moshe y Aarón, literalmente, todo el mundo va a aprender de ellos por toda la historia de la humanidad. Moshe Rabenu se le llama Rabenu, nuestro maestro, porque toda la humanidad, en toda la historia, a partir del momento de que se entregó la Torá, Moshe Rabenu se convirtió en el maestro de todos, porque entregó la Torá. No hay libro que sea más fácil de conseguir que una Biblia. Todo el mundo posee una Biblia, aunque el Nuevo Testamento todos sabemos que, después que hemos estudiado, que es falso totalmente. Tiene enseñanzas que agarramos aquí, pero si yo le doy a usted un vaso que tiene 50% agua y 50% veneno, ¿usted lo tomaría? No. Es en esencia el Nuevo Testamento. 50% agua, 50% veneno. Puramente. Pero sin embargo, todo el mundo sabe quién es Moshe o Moisés. Y la grandeza de Moshe, nadie podía ver su cara. Su cara brillaba con el sol. Todo el mundo, por todas las generaciones, estudia en los 13 principios de la fe de Rambam. Moshe, Adón, Lejola Neviim, es el más grande de todos los profetas. Y Aarón, toda su descendencia ya nace con una espiritualidad más grande que los demás. Todas las personas que son descendientes de Aarón, Cohen, tienen una espiritualidad más grande que cualquier otra persona. Pero no quiere decir que toda la persona que tenga el apellido Cohen sea descendiente de Aarón a Cohen, porque puede ser una mezcla, digamos. Y Abraham Avinu era considerado un presidente de Akadosh Baruj Hu en la tierra. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es, si ellos se consideraban nada, que tenían, y todos ellos tenían una gran riqueza, una gran sabiduría, tenían todo lo bueno que uno se puede imaginar y más. Moshe podía hacer milagros como si eso fuese nada. Le decía a Akadosh Baruj Hu, haz este milagro, lo hacía. ¿Nosotros qué somos? Hoy en día vemos que esta generación se le llama, según la Gemara, la generación de los talones. Y vemos que la idea de nosotros es ser como David Amelech. Nuestro gol, nuestra meta es ser como David Amelech. Por eso si uno le pregunta a alguien qué quiere ser, usted, no, quiero ser cantante, quiero ser artista. ¿Por qué? Porque quiero tener fama, quiero tener riqueza, quiero ser como el rey del mundo. El problema es, nadie dice quiero ser humilde. Nadie dice eso. David Amelech tenía eso, que todo el mundo desea hoy en día, o la gran mayoría de personas: fama, riqueza, encima de eso tenía poder, encima de eso era el rey de todo el mundo, porque Israel en ese momento era la potencia mundial. Encima de eso tenía todo lo que uno se puede llegar a imaginar: riqueza, fuerza, todo, conexión con Dios. El mejor artista, cantante, compositor de toda la historia de la humanidad. Hoy en día los artistas que tenemos que cantan no saben tocar ni un instrumento.
Ni un instrumento saben tocar. Y se llaman artistas. Y se dicen que son ellos mismos, que son el mejor de la historia. Por favor. La humildad es algo que viene con mucho conocimiento. Más tú conoces al Creador. Más tú sabes quién eran los sabios. Estos sabios, David Amelech, los Gedolim, los Kedoshim, los santos del Creador. Tú ves que ellos eran humildes. ¿Quién eres tú para ser arrogante? Si David Amelech era humilde. Si Abraham vino era humilde. Bueno. Sí mismo. Si una persona, lo único malo que tiene es que nació de su mamá, nació de una mujer, ya eso es suficiente para ser humilde. ¿Por qué? Porque eso te hace un ser imperfecto. Tú eres la creación de la creación. Eres algo menor. Y esto aplica para los sabios, para los tzadikim devotos, como Abraham, Moshe, David y los demás hombres que citamos. Pero sinceramente nosotros somos huérfanos de huérfanos. Si empezamos a contar nuestros pecados, nuestros defectos, no tienen fin, no tienen forma de contarse. Y la humildad en actos se basa básicamente en 4 componentes. Comportarse con sencillez, quiere decir la forma que te mueves, la forma que caminas. Una persona tiene que tener mucho cuidado cómo camina. Caminar con la cabeza agachada. Si tú caminas con la cabeza alzada, con el pecho hacia afuera, con los brazos extendidos, la Torah dice una persona así, la Shejinah, es como si agarrara la Shejinah y le dijese, la presencia divina le dijese, esa persona que camina así, le dice la presencia divina, caminando así, con el pecho inflado, con los brazos extendidos, con la cabeza alzada, le dice a la Shejinah, quítate del medio que voy pasando yo. Una persona así y el Creador no pueden estar en el mismo lugar. Es bien grave. Y la presencia divina, la Shejinah, representa abundancia, todo lo bueno. Esa persona al final, si tiene cosas buenas, es para su autodestrucción. Es porque el golpe que le va a dar al Creador va a ser más fuerte en el momento que caiga. ¿Por qué? Porque estuvo arriba. Fue el presidente de los Estados Unidos, fue lo que uno se imagine, fue un gran deportista, fue un gran cantante, pero el golpe viene y le va a doler a esa persona. ¿Por qué? Por ego. Soportar agravios, uno soporta que le peguen incluso. Ese es el máximo nivel. Rabbi Shalom Sharabi, alaba Shalom, se juntó a llegar a un Seher Sadik Liberaja. Una historia, estaba montado en un burro trabajando para un señor judío, obviamente. Y mientras él iba en el burrito, estaba llevando una mercancía, empezó a meditar nombres de Dios, Yehudim, y se fue a otro mundo. Y al frente de él estaba a punto de caer en un acantilado. Y el jefe lo ve y corre detrás de él. Va corriendo detrás de él. Como le empieza a gritar y no responde, corre detrás de él, alcanza al burro y le da una cachetada. Una cachetada le da. Fuerte. Lo despierta. Entonces, Rabbi Shalom Sharabi se da cuenta, abre los ojos y voltea. Los años pasaron y Rabbi Shalom Sharabi se convirtió en el mayor rabino de Israel. Gadol Hador, el grande de la generación. Y viene este señor y le empieza a llorar histéricamente, le pide perdón que por favor lo perdone. Y le dice a Rabbi Shalom Sharabi, no hay nada que perdonar. Al contrario, tú me diste un trabajo, necesitaba ese trabajo. Me salvaste la vida incluso. Muchas gracias, sinceramente, y le da una bendición. Eso se llama soportar agravios. Ese es el mayor nivel. También uno soporta que lo humillen, que lo insulten. Todo eso da a entender humildad. Y no a dar a entender, sino que es la manifestación de la humildad en actos, que tiene que siempre estar ligada a la humildad en el pensamiento. Sentir aversión por la autoridad. Quiere decir, uno no quiere irrespetar a la autoridad.
y respeta a su maestro, y respeta a alguien mayor que él, y respeta a sus padres. Nadie no quiere hacer eso, sino que siente cierto temor reverencial hacia las personas más grandes que él y a cualquier persona, incluso los que no son más grandes que él, en tamaño, en idea, en sabiduría, etcétera. Huir del honor y honrar a todas las personas. Entonces, básicamente vimos ahora la humildad en actos, en pensamiento. Ahora, por último, no por último, pero terminando, tomando la fuente de Mesilat Yesharim, y vamos a Orjot Tzadikim a ver qué pasa y qué nos enseña Orjot Tzadikim acerca de este gran atributo. Dice, en las palabras de Akavia ben Mehalel, esto es un método, algo que siempre hay que aprenderse esto. Y siempre que uno tenga un poquito de ego, debe decirse estas palabras. Mishnah en Pirkei Avot 3.1. La Mishnah completa es: Akavia ben Mehalel dice, contempla 3 ideas y no caerás en la transgresión, en los pecados. Sabe de dónde viniste, a dónde vas, y delante de quién en el mundo venidero enfrentarás juicio y rendirás cuentas. ¿De dónde viniste? De una gota pútrida, quiere decir la simiente. Que esa gota, ¿qué diferencia hay del agua? El color. De algo así que la gente tira, que es nada, digamos. De una gota pútrida. ¿A dónde vas? A un lugar de polvo y gusanos, a la tumba voy. Delante de quién rendirás juicio y rendirás cuentas. Delante del santo bendito es Melech Malchei Melachim HaKadosh Baruch Hu. Lo voy a repetir porque esto es algo que es sumamente importante. Esto es básicamente algo que cada ser humano debe saber claramente, porque esto nos puede salvar a nosotros del ego, nos puede empujar hacia la humildad en todo momento. ¿Por qué? Porque uno recuerda siempre que uno viene de una gota pútrida, que uno va a un lugar de polvo, gusanos, lombrices, y que uno va a rendir cuentas delante del Melech Malchei Melachim. Uno no va a caer en el pecado, uno se va a conducir con temor del cielo. Ahora, un acto de un humilde para el Creador, el santo bendito es, vale 1000 veces que el de un orgulloso. Así nos enseñan nuestros sabios en el Talmud Masejet Berajot 5b. El uno hace mucho, el otro hace poco, pero lo importante es dirigir su corazón hacia el cielo. Pero la acción del orgulloso, si da caridad al orgulloso, si hace buenas acciones el orgulloso, no es recibida delante del santo bendito es, pues es una abominación para él. Como dice el versículo, abominación es para Dios todo altivo de corazón. Proverbios 16:5, Mishlei en hebreo. Y por ello, esa persona grita a Dios y no recibe respuesta. Como dice el profeta, y aunque multipliquen la oración, yo no escucharé. Yeshayahu 1:15, Isaías. Y si lleva un sacrificio, tampoco es aceptado. Como está escrito, ¿quién también hay de ustedes que cierre las puertas? Ni presente aceptaré de su mano, ni regalos aceptaré de ustedes. Profeta Malachi 1:10. Y añadan en sus holocaustos y sus sacrificios y comerán carne. Jeremías 7:21. Por otro lado,
Con el atributo de la modestia y la humildad se consigue todo lo bueno, todas las bondades. Por cuanto a los humildes dará gracia. Como ha hallado gracia al santo bendito sea cuando clama, es escuchado inmediato el humilde. Como dice el versículo antes que llamen yo responderé. Yeshayahu 65:24. Cuando cumple un mitzvot, son aceptadas con placer, alegría, pues está escrito, porque ya son agradables tus obras. Coelet 9:7. Y no solo es eso, sino que Él las desea, sino el Creador desea sus preceptos y sus obras buenas. Como dice el versículo, y será grata la ofrenda de Judá y Jerusalén. Profeta Malachi 3:4. Baruch Adonai Leolam. Amén, be amén.